abrir nuestras Biblias o ya la tienen abierta en el libro de Samuel, primero de Samuel, y vamos ahora al capítulo 1, versículo 15. La última vez, que fue en noviembre 4, estuvimos ya terminando esta parte que veníamos hablando acerca, hemos venido hablando sobre no habéis podido velar conmigo tan siquiera una hora, y hemos tomado el tema la esencia de la oración. Hemos sido de pronto, no sé si llamarlo mal enseñados, mal educados en la parte de iglesia, de muchos ministros, donde siempre se nos ha hecho más énfasis en el pedir. Y por eso, como cristianos, nos volvimos más pedigüeños, y cada vez que tenemos una necesidad, vemos la oración más en el ámbito del pedir, el pedirle a Dios. Entonces, usamos textos: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Entonces, se nos está diciendo continuamente más, o enseñando más, la oración como el arte de hablar con Dios, pero para pedir, cuando realmente la oración va mucho más allá que simplemente el pedir para una necesidad. Si nosotros decimos que orar es hablar con Dios, cuando yo hablo con alguien es porque tengo una relación muy personal y muy íntima con esa persona. Entonces eso nos habla de que la oración es más un contacto de hablar con alguien y expresarle todo lo que hay en mi corazón, todo lo que hay en mi vida, bueno, malo, alegrías, tristezas, etcétera. Porque realmente Dios se baja a nosotros y se muestra como alguien que está dispuesto a mirar nuestra vida, a mirar nuestro corazón y ver nuestra necesidad de Él. Entonces, obviamente, en esa relación hay una compenetración entre ambos, Él y yo y Él. Cuando yo oro, busco vivir, porque la palabra dice: buscadme y viviréis. ¿Usted para qué busca a Dios? Si usted me responde en esta noche esa pregunta, usted me diría: bueno, yo busco a Dios cuando tengo necesidad o porque tengo una necesidad. Realmente esa es nuestra búsqueda de Dios todos los días. Y cuando tú buscas a Dios y tú velas o estás en oración, tú empiezas: Señor, yo te pido por mis hijos, te pido por mi familia, te pido por mi trabajo, te pido por esto, te pido por aquello. Pero realmente no nos damos cuenta que hay mucho más dentro de la oración. Dentro de esa comunión con Dios debería existir mucho más que simplemente ver a Dios como un siervo que debe cumplir nuestras necesidades o cumplir nuestros deseos, como si Él fuera un mago o una persona como el de la lámpara maravillosa, que usted la frota a través de la oración y sale el genio. Inmediatamente te voy a dar 3 deseos y entonces: Señor, yo quiero esto y quiero esto, necesito aquí, necesito allá. Entonces hacemos más énfasis. No estoy diciendo que no utilicemos, obviamente la oración es una herramienta para que tú y yo podamos también pedirle al Señor, pero deberíamos ver más allá de eso, que si hay una petición, eso lo tengamos ahí, pero que disfrutemos de lo demás, que por eso estamos hablando de la esencia de la oración. Y habíamos iniciado entonces en este tema con un texto que lo poníamos como un gran ejemplo cuando habla de velar conmigo. No habéis podido velar conmigo. Hablábamos de una relación de intimidad, es decir, un consejo en confidencia, una reunión secreta para recibir instrucciones de un plan establecido. Hablábamos también de
que es con los que le temen, o sea, quienes son reverentes, respetuosos y demuestran amor a Dios en honra, gratitud y obediencia. Hablábamos también que era una relación de clamor y estábamos mencionando de clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y ahí era donde íbamos y estábamos hablando de lo que significaba clamar y llamamos que era llamar o invocar por el nombre, convocar a un encuentro cara a cara, y debíamos tener en cuenta que es ponernos bajo la protección de Dios, constituye una oración motivada por una necesidad muy personal, muy íntima y que está dirigida a quien puede respondernos y hacerla a viva voz para llamar la atención de Él. Y veníamos hablando sobre responder. Clama a mí y yo te responderé. Dios responderá. Y estábamos mencionando en este texto, y por eso hablábamos de 1 de Samuel capítulo 1:15, porque estábamos hablando que responder significa que Dios presta atención a nuestro clamor. Pero también hablábamos de reaccionar ante un llamado. Ahora, ¿cómo se hace? Entonces, o cómo lo hace Dios, cómo responde Dios frente a nuestro llamado. Y mencionábamos 4 cosas. La primera, cuando lo que oramos no es correcto, Dios dice no, no, radicalmente no, no lo va a dar. 2, cuando el tiempo no es correcto, Dios dice despacio, espera en mí. No es el tiempo. 3, cuando la oración y el tiempo son correctos, pero tú y yo no estamos bien, el Señor dice, crezca primero, es decir, madura primero, para que puedas recibir lo que yo quiero darte. Porque recordemos que nuestro clamor no es de acuerdo o no debe ser de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios, necesitamos escudriñar las Escrituras. Y por último, decíamos que cuando la oración, el tiempo y la persona, o sea, nosotros, estamos en el momento correcto, en la madurez correcta, y lo que estamos pidiendo es de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios dice, adelante, aquí está lo que quería darte. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros hemos entendido y comprendido la verdad de Dios para nuestras vidas. Por eso estábamos hablando de 1 de Samuel, el caso de Ana. Y ustedes recordarán que Ana tenía una situación crítica. Ustedes recordarán que Elcana, que era su esposo, tenía otra esposa, que era Penina. Penina tenía hijos, Ana no tenía hijos. Y Penina entonces continuamente estaba, ¿cómo lo llamaríamos? Estaba molestando a Ana porque ella no tenía hijos. Para una mujer en esa época, en medio de estos pueblos de Oriente, una mujer que no tuviera hijos era una mujer menospreciada, era una mujer que la gente la veía mal, porque obviamente recordemos lo que dice Génesis, que Dios creó al hombre y a la mujer para que se unieran y multiplicaran la tierra. Y como infortunadamente Ana no podía tener hijos, entonces Ana, dice la palabra de Dios, versículo 5, dice, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, ¿qué le hacía? La irritaba, la hacía enojar y la entristecía porque Dios no le había concedido hijos, o sea, se burlaba de ella y continuamente le ponía en cara que ella sí tenía hijos con Elcana, pero ella
a quien Elcana amaba más que a Penina, no tenía hijos y por eso la atormentaba, la angustiaba, la hacía enojar, la irritaba y la hacía entristecer. Luego el versículo 7 dice, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, porque Jehová no le había concedido, y la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Mire hasta dónde estaba la angustia de Ana por no tener hijos, a tal punto que ya no quería comer o no comía y lloraba continuamente por ser menospreciada y sobre todo por la otra mujer de Elcana. Y Elcana le dice a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mire qué tremendo. Él estaba queriendo animarla. Estaba diciéndole, mira, es que yo te amo más de lo que amo a la otra mujer. Pero no te sientas triste, afligida, no dejes de comer, no llores más. ¿Acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Y mire cómo fue Ana delante de Dios. Versículo 10. Ella con amargura de alma. O sea, ella no se acercó a Dios feliz. Ay, Señor, qué bendición que no tengo hijos. Qué bendición que Penina me irrita, qué bendición que me enoja, que me entristece, qué bendición que estoy llorando por no tener hijos, qué bendición que no coma ya o no vaya a comer más porque no tengo hijos. No, dice que ella estaba con amargura en el corazón. Esta amargura en parte puede ser el hecho de, 1, ser menospreciada amarga su corazón. 2, el hecho de que la otra mujer tenga muchos hijos, pero ella no tenga ni siquiera uno. Entonces eso le dio amargura en su corazón. Y recordemos un texto que habla un poco sobre este tipo de amargura. Vamos al Salmo 73. Salmo 73. Ustedes recordarán que este salmo es de Asaf, y Asaf estaba pasando por una circunstancia bastante difícil, porque él veía cómo los malos prosperaban a pesar de que blasfemaban contra Dios, a pesar de que se burlaban de Dios, a pesar de que vivían vidas totalmente acabadas, destruidas por el pecado, por la maldad. Y él que se limpiaba, que limpiaba sus manos, que continuamente estaba en la casa de Dios, orando, clamando, santificándose para el Señor, él veía que él no prosperaba. Eso le causó a su corazón amargura. Y vamos a mirar más adelante. Dice, versículo 16, Salmo 73, 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él estaba amargado, él estaba muy amargado, pero cuando se metió en la presencia de Dios, cuando estuvo en oración en el templo, en el altar de Dios, donde pudo derramar su corazón delante de Dios, entendió el fin de ellos, pero también entendió qué era lo que estaba pasando en su corazón. Mire lo que dice, verso 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta.
Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Qué dice el 21? Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Qué tremendo. Él tenía bastante dificultad para entender al principio toda esta realidad. Él veía que todos prosperaban. Si ustedes leen del versículo 1 hasta el versículo 14, 15, usted se dará cuenta de lo que él estaba viviendo, de lo que él estaba pasando en su vida. Su alma se llenó de amargura y su corazón sentía punzadas. Volviendo a 1 de Samuel capítulo 1, vemos claramente que era la misma situación que estaba viviendo Ana cuando dice el verso 10, ella con amargura de alma oró a Jehová, es decir, ella sentía punzadas en su corazón porque ella veía que esa mujer que la irritaba, esa mujer que se burlaba, que la menospreciaba, que la enojaba, que prácticamente la hacía entristecer porque ella no tenía hijos, se arrimó al Señor con amargura de alma y con un corazón lleno de punzadas. Podríamos hablar un poco sobre esa amargura de corazón, como el hecho de sentir que cómo es posible que ella, siendo como es, como me ataca, como me menosprecia, y ella sí tiene hijos, pero yo no tengo ni uno solo. Esa es la amargura de corazón. Lleva a que la persona empiece a mirar hacia otros lados y empiece a compararse con aquellos que tienen lo que esa persona no tiene y que ella quiere tener. Pero ¿qué hizo ella? Ella no cogió a Penina y la agarró de los pelos y la arrastró y peleó con ella y se agarró y la volvió nada. No, ella solo guardaba silencio y ante las palabras de su esposo ella guardaba silencio. Pero con esa amargura de corazón, en vez de actuar equivocadamente, desquitándose de todo el daño que le estaba causando Penina a su corazón, a su vida, ella fue a la fuente directamente, es decir, ella se presenta delante de Dios tal como ella estaba en ese momento, con amargura de alma. Y de esa manera oró a Jehová. Porque ella ya no quería tener esa amargura. Ella ya no quería tener en su corazón esa amargura que le hacía llenar de rabia, de ira, de descontento, de infelicidad. Y mire lo que dice el versículo 11. Bueno, el versículo 10 termina diciendo, y lloró abundantemente. Es decir, descargó esa alma amargada delante de Dios. ¿A quién buscamos nosotros cuando estamos con una amargura de corazón? A veces buscamos a personas que dicen ser nuestros amigos o personas que de pronto confiamos en cierta manera o hasta cierto grado. Y a veces nos dan consejos equivocados. Y es el lugar equivocado para ir y hablar con esa persona, porque recordemos, y ella con amargura de alma oró, es decir, le habló a Dios. Nosotros, ¿a quién le hablamos que nos pueda verdaderamente llevar a través de la palabra para que tengamos esa relación con el Señor y que nos ayude en medio de esa amargura de alma?
Porque a veces lo que hacen las personas es decirnos, no, pero es que usted es bobito, usted es bobita, vea, eso no lo debe hacer así, antes por el contrario, deje de hablarle, antes por el contrario, respóndale, defiéndase, demándela, o un poco de consejos que van en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Si fuera un consejo conforme a la voluntad de Dios, listo, va por buen camino. Pero Ana no reaccionó frente a Penina, no reaccionó ni siquiera ante su esposo que quería darle ánimos, diciéndole, es que no te basto yo como esposo, no soy yo mejor que 10 hijos. Sin embargo, Ana necesitaba algo distinto. Por eso acudió a hablar con el Señor, hablar con el Dios Todopoderoso, y delante de Él lloró abundantemente, es decir, cogió su alma y la derramó, su corazón lo derramó delante de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Dice 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. ¡Qué tremendo! ¿Cuál es el objetivo de tener hijos? Normalmente, como seres humanos, aquí en la tierra, y no aún nosotros como cristianos, todavía tenemos ese pensamiento del mundo que queremos hijos para realizarnos como padres, es decir, como papá, como mamá, porque es una experiencia que no hemos vivido. Entonces anhelamos tener hijos. Ana no era una persona que anhelaba hijos simplemente para llenar la tierra, simplemente para llegar y decir, ay, tengo hijos, ya soy mamá, qué rico, qué bendición, Dios me premió, Dios me bendijo. Sí, los hijos son bendición. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo son bendición? Y eso lo tenía muy claro Ana. Y mire que cuando Ana habló a Jehová, le habló a él, se relacionó con él en la intimidad, ella no pidió por pedir, ella midió sus palabras, ella no habló por hablar, ella no repitió una oración una y otra vez como por... No, ella fue delante de él y le dijo, si tú le concedes a tu sierva, mira su aflicción, te acuerdas de mí, no te olvidas de mí, y me dieres un hijo. Ella tenía claro para qué un hijo. Dice, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, haría un voto nazareo, porque lo iba a dedicar, lo iba a consagrar para Dios. ¿Para qué son los hijos? Para consagrarlos para Dios. Si en tu pensamiento tuviste hijos simplemente porque querías realizarte como persona, ese fue el error más grande que pudiste cometer. Porque para eso no tenemos hijos. Tenemos hijos para el Señor, no para el mundo. Y por eso tenemos que tener cuidado con los pasos de nuestros hijos. Hoy en día, infortunadamente, como padres, les hemos soltado a los hijos celulares, tablets, televisión y muchas otras cosas más, desviándolos del propósito que Dios tiene para esos hijos. Infortunadamente, nosotros no estamos dedicando a nuestros hijos para el Señor, sino para el mundo. Porque lo que ellos ven
tanto en nosotros, porque somos el primer ejemplo, lo que ellos ven, pero también lo que ven a través de los medios de comunicación que nosotros mismos les proveemos y dejamos que vean lo que quieran y que hagan lo que quieran. No los estamos dedicando cada día para el Señor. Los estamos dedicando para el mundo y para sus idolatrías. Porque uno ve aún niños que cuando los padres le quitan el celular, le quitan la tablet, le quitan la televisión, se comportan con rebeldía, grosería y altanería con sus padres porque no les permiten ver lo que ellos quieren ver y hacer. La pregunta que debemos hacernos hoy es, en tus oraciones, ¿para qué estás orando? ¿Cuál es la esencia de tu comunión con Dios? ¿Estás dedicando todo para el Señor todos los días? ¿Realmente lo que tú oras, lo que tú pones en las manos de Dios es para su gloria, para su honra o solamente para tus deleites personales? Verso 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Qué tremendo que el sacerdote estuviera observando la boca de ella como moviéndose, porque a él le pareció curioso que ella no estuviera gritando ni estuviera dando voces diciendo Señor, no. Ella estaba moviendo su boca y le estaba diciendo esto. Elí lo nota y mire lo que dice el verso 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí dijo, no, es que ella está ebria, está borracha. Entonces le dice Elí, ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Ana, de más que se tuvo que haber sorprendido, porque prácticamente Elí estaba dando un juicio equivocado. Pero Ana le responde y le dice, no, Señor mío, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y aquí es donde quiero hacer el énfasis, aunque hemos estado mirando versículo por versículo, pero aquí es donde me quiero detener, que yo les había dicho que íbamos a mirar qué significaba eso de derramar el alma. Y creo que es importante porque era una mujer con amargura de alma y lloró abundantemente. Cuando dice lloró abundantemente, está hablando que derrama su alma en la presencia de Dios. Ahora, no significa que todas las veces que yo llore en la presencia de Dios quiere decir que estoy derramando el alma. Puede ser como puede no ser. Pero sin embargo, tenemos algo muy claro, y si nosotros vemos desde el diccionario de la Real Academia de la Lengua, uno sabe que derramar es como cuando, por ejemplo, tú coges el agua y la echas al piso o la echas en algún lugar y se derrama, o tú golpeas un vaso y el vaso derrama el contenido sobre una mesa, sobre el piso y chorrea, y eso hace que todo ese sector se moje. Entonces tiene mucha relación con el hecho de que ella lloró abundantemente. Porque si estaba amargada de alma y después dice, soy una mujer atribulada de corazón, como le dijo a Elí, de espíritu, estaba atribulada en su espíritu, entonces habla de que ella derramó su corazón a causa de esa amargura, a causa de esa tribulación que había en su vida, por todo lo que estaba viviendo. Y por eso podemos ver algo muy claro
en este texto? En primera instancia, derramar el alma ante el Señor, de acuerdo a este texto, de acuerdo a la terminología, significa primero ser humilde y sencillo y reconocer ante quién yo estoy dando mi vida en ese momento, ante quién me estoy presentando y a quién le estoy hablando. Porque mire lo que dice: con amargura de alma, que dice, oró a Jehová, o sea, habló, se comunicó, se relacionó, intimó con el Señor, con su Dios. Ante Él fue que lloró abundantemente. Ante Él fue que ella mostró su tribulación de espíritu. Tanto que Elí pensó algo diferente. Si ella hubiera ido ante Elí primero y le hubiera dicho: Elí, estoy muy atribulada de alma, estoy muy atribulada de espíritu y amargada en mi alma, porque Dios no me ha dado un hijo, quién sabe qué hubiera sido la respuesta de Elí. Lo que sí sabemos es que ella no buscó a Elí. Ella buscó primeramente al Señor, a quien todo lo puede, a quien era su Dios, a quien ella debía ir en su vida. No quiere decir que nosotros no le digamos a los hermanos que nos acompañen en oración, que está mal que entonces pasemos las peticiones en un papelito para que oren por ellas. No. Lo que significa es que debemos buscar al Señor y luego la compañía de aquellos que están a mi alrededor, que también buscan del Señor, para que me acompañen en oración. Eso es muy diferente. Entonces, lo primero es ser humildes y sencillos, reconociendo que Él es Dios y que debemos estar ante Él. En segunda instancia, es desnudar nuestro corazón ante Él, es decir, ser sinceros, mostrar lo que hay en nuestro corazón. Muchos dirían las cartas, abrir las cartas y mostrarlas delante de Dios. Es lo que nosotros deberíamos hacer. Eso significa derramar nuestro corazón en la presencia de Dios. Es decir, muestra quién eres delante de Él. Así Él sepa quién eres. Pero muestra lo que sientes. Dile lo que estás pasando en ese momento para que haya esa comunión con Él. Eso fue lo que pasó aquí. Ella oró a Jehová y lloró abundantemente en su presencia e hizo voto y empezó a hablarle al Señor y le decía: mira, esta es mi aflicción, acuérdate de mí, no te olvides. O sea, ella se sentía como olvidada por Dios. Y ella lo hace con un corazón humilde, no con orgullo, porque normalmente cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, a veces nosotros no vamos con humildad. Nosotros vamos con orgullo, con arrogancia y empezamos a decirle: Señor, ¿por qué estoy pasando por esta aflicción? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué, Señor amado, no te acuerdas de mí? Si mira que yo voy a la iglesia, yo diezmo, o yo hago esto, yo predico, yo oro, yo canto, yo hago, y mira, Señor, tú no me respondes, y mira cómo me están menospreciando, y empezamos con arrogancia en la presencia de Dios. Pero Ana nos muestra algo muy claro. Primero, ella sabía que se iba a presentar ante el Señor y por eso debía hacerlo con un corazón humilde, con un corazón sencillo, reconociendo que Él era Dios. Y dos, entonces comienza a desnudar su corazón ante Él. Empieza a decir: Señor, mira mi aflicción, mírame por favor. Ten misericordia, en otras palabras. Acuérdate de mí, no me olvides. Mira lo que estoy viviendo, por favor.
Y por eso dice, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré todos los días para ti. Es decir, lo consagraré para el servicio del Señor. Qué tremendo. Una lección, porque ella estaba yendo más allá del pedir simplemente un hijo. Ella fue más allá, por eso hablamos de la esencia de la oración. Ana entendió la esencia de la oración. ¿Quién es la esencia de la oración? El Señor, la gloria de Dios. Es que cuando oramos, lo que pedimos debe ser para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, no para que la gente diga, ay, mira, el Señor le dio un carro, le dio una casa, qué cosa tan tremenda. No, es que el Señor a usted sí le bendice, el Señor a usted sí la ama, y entonces uno empieza a elevar el ego. Y no es correcto, porque no lo estamos haciendo para la gloria de. Recordemos lo que dijo Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque cuando oran y piden lo hacen para sus propios deleites, es decir, no lo hacen para la gloria de Dios. No lo hacen para consagrarse a Dios, sino que se hace porque Dios tiene la obligación con un hijo de darle para sus necesidades. Eso es equivocado. Por eso nuestra visión debe cambiar. Vuelvo y lo digo, no está mal pedir, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir hasta la esencia de la oración, para que nosotros podamos ver que todo lo que pidamos en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de Dios, para consagrarnos más al Señor, créalo, Él lo dará. Pero si no es para su gloria, si no es para que el nombre de Dios sea bendecido, entonces el Señor o se demorará para que crezcamos y maduremos y veamos cómo son las cosas realmente, o no nos lo da. Entonces, derramar es desnudar el corazón ante Él. Dos cosas que significa en esta noche derramar el alma ante Jehová. Todavía nos faltan 3 más. Pero con la ayuda del Señor, la próxima semana, a la misma hora, nos conectaremos y seguiremos hablando sobre qué significa y por qué derramar el alma ante Jehová. ¿Qué significa derramar el alma ante Jehová? Y seguidamente veremos por qué debemos derramar nuestra alma delante de Dios. Creo que hemos sido claros en esta noche y debemos pensar en eso. ¿Cómo nos estamos presentando delante del Señor? ¿Realmente estamos derramando nuestra alma delante de Él? ¿Realmente estamos siendo humildes, sencillos, reconociendo que Él es Dios? ¿O simplemente nos presentamos delante de Él con arrogancia para decirle que Él tiene que cumplir mis deseos? ¿Qué estamos haciendo nosotros en la oración? ¿Estamos yendo más allá o nos estamos quedando en la parte superficial de nuestras vidas? Y también estamos desnudando nuestro corazón delante de Él. Recordemos que desnudar es, Señor, aquí estoy. Este es el que soy. Perdóname, porque debería ser cada día santificado, cambiar en mi vida, pero hay momentos en que estoy luchando y seguiré luchando y sigo luchando. Ayúdame. Pero aquí estoy, tal como soy. Me he sentido con amargura, me he sentido con tristeza, con angustia, me irrito, he pensado cosas malucas, te pido perdón, transfórmame, cámbiame. Es decir, hay que desnudar nuestro corazón delante de Dios. Y como decíamos, Ana derramó su corazón, su alma ante el Señor.
estamos derramando nosotros nuestra alma delante del Señor. Vamos a orar en esta noche.